con Camilo Rueda. Él es sociólogo, magíster en periodismo y encargado del punto de reincorporación económica y social aquí en el Centro de Pensamiento. Entonces, Camilo, pues queríamos empezar con preguntarte cuáles son los temas centrales de ese punto, reincorporación económica y social, del acuerdo final. Bueno, la reincorporación es el proceso contemplado en los acuerdos para permitir el tránsito a la vida civil de los cerca de 13.000 exintegrantes de las FAREP. Incluye una serie de medidas, en primer paso lo que se denominó la reincorporación temprana. Son unas medidas para facilitar ese tránsito, y también incluye la formulación de una ruta de reincorporación a largo plazo, entendiendo que la reincorporación es un proceso integral de acuerdo a los intereses de los exmiembros de las FAREP, que se debe dar en un plazo de aproximadamente 8 años. Entonces incluye unas medidas económicas, sociales y de atención a esta población. ¿Y cuáles son los puntos más importantes, digamos, en ese sentido? Bueno, el proceso de reincorporación tiene un enfoque colectivo y comunitario, es decir, cobija a las comunidades aledañas en los territorios a los programas que se implementen. Entonces, en la reincorporación está estipulado una primera fase de reincorporación temprana, como venía diciendo, en la que se dan una serie de beneficios como la asignación única, la renta básica, afiliación a la seguridad social, la apertura de cuentas bancarias. Esto fue en un primer momento. Además, está contemplado una reincorporación económica a partir, por una parte, de proyectos productivos que pueden ser de manera individual o colectiva por 8 millones de pesos por persona. Y además... Eso ya sería parte de la reincorporación a largo plazo, mediano a largo plazo. Sí, estas medidas de reincorporación temprana se dan en un primer momento como un plan de choque, ¿sí? Mientras se va dando el tránsito de aprobación de esos proyectos productivos en el Consejo Nacional de Reincorporación, que es la instancia estipulada en el acuerdo con participación de gobierno, del componente FARC y acompañamiento internacional. Y en el CNR se vienen también tramitando estos proyectos, y paralelamente también se han formulado otras iniciativas a partir de un censo socioeconómico que se practicó a esta población, donde arrojó rasgos de características de la población en proceso de reincorporación, y a partir de ahí se vienen formulando algunas iniciativas. Por ejemplo, Arando la Educación es un modelo de educación flexible donde se tiene acceso a educación básica y media. ¿Sí? También hay una homologación de saberes del personal que ejerció como enfermeros o médicos, ¿sí? En la época de la resistencia armada. Esos saberes, gracias a la Cruz Roja colombiana y Cruz Roja noruega, se vienen validando para hacer que sirva como un proceso de reincorporación en el área de la salud. Y también está otra iniciativa clave, que es Ambientes para la Paz, que es la prevención de la deforestación a partir del trabajo con las comunidades en el suroriente colombiano, en los departamentos de Meta y Caquetá. Estas son algunas iniciativas que se vienen trabajando desde el CNR. Bueno, digamos, hemos mirado un poco qué es lo que se ha implementado, ¿no? del punto de reincorporación, pero para nadie es un secreto también que se ha salido muchísima gente de los ETCR, algunas personas pues porque querían vivir, ir donde sus familias o a sus lugares de origen, pero también mucha gente porque realmente no estaba faltando, dicen ellos, los programas de reincorporación. Bueno, una vez se culmina la dejación de armas, que esto fue aproximadamente en agosto del 2017, las antiguas zonas veredales pasan a ser espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ¿sí? Allí estaban ubicadas la población que pasa a reincorporación, sin embargo, no queda con la movilidad restringida, ¿sí? Son centros
donde se pusieron en marcha algunas de estas iniciativas, pero se dio un desdoblamiento geográfico a lo largo del país, a los centros urbanos, a las regiones donde tenían los excombatientes, tenían sus familias, tenían sus apoyos políticos, sus vínculos familiares, afectivos, etc. Entonces se da un desdoblamiento. Entonces, en los espacios territoriales sigue habiendo una población de aproximadamente 3.000 personas, que es más o menos la cuarta parte, y unos 9.000 están en nuevas áreas de reincorporación, que es una figura que surge posteriormente, incluyendo centros urbanos, por ejemplo Bogotá, Cali, Medellín, sigue el proceso de reincorporación colectiva. Entonces, la reincorporación no está atada a los ETCRs, aunque es un escenario pues, fundamental. ¿Tú crees que, digamos, las medidas que se han llevado a cabo en este punto de reincorporación se ajustan al espíritu y a la letra del acuerdo final? Tal, digamos, lo que se tenía pensado en La Habana, ¿qué se ha dado de eso y qué no se ha dado? Bueno, la reincorporación se contempló como un proceso colectivo, ¿no? A partir de lo que era la estructura organizativa de la antigua guerrilla FAREP, y al dar inicio a estos programas persiste un intento de individualizar el proceso por parte de las entidades del Estado. Esa es como una dificultad que se ha presentado. Además, también se produjo un incumplimiento de los términos del acuerdo en cuanto a los proyectos individuales, porque estos proyectos, si fueran colectivos individuales, debían pasar por el CNR, el Consejo Nacional de Reincorporación, pero el gobierno estableció una ruta de trámite directo precisamente para promover esa línea individual. Sin embargo, la gran mayoría de proyectos que se han tramitado, que son 38 hasta el momento, cobijan a la gran mayoría porque tienen un alcance más o menos de 2.500 personas, mientras que los individuales apenas pasan por 400, es decir, que el grueso de la reincorporación económica sigue en proceso colectivo. También hay una obstrucción en el tema de tierras, con el pretexto de que no está estipulado en el acuerdo, porque en el censo socioeconómico se vio que la población tenía origen rural mayoritariamente y también vocación agropecuaria. Entonces, los proyectos que se vienen formulando está para desarrollar una economía agropecuaria. Y a pesar de que existe un decreto que da el acceso a tierras para proyectos de reincorporación, no se ha adjudicado todavía predios para la reincorporación y se tiene 5 proyectos aprobados que están varados por ese tema. Entonces el tema de tierra sigue siendo una obstrucción al proceso de reincorporación. Entonces lo que ha ocurrido es que tanto en los espacios territoriales como en las nuevas áreas el personal se ha visto en la lógica de la autogestión. Han formulado ellos mismos proyectos autogestionados, otros con ayuda de la comunidad internacional. Entonces, hoy por hoy, la gran mayoría de proyectos son de origen autogestionado, que son los proyectos que han logrado materializarse y salir adelante. Entonces, el retraso en la aprobación y en el desembolso de los proyectos es otra dificultad. ¿Tú cómo verías, qué perspectivas tiene para el futuro pues, este punto, la reincorporación, digamos, económica y social? Digamos también con miras a que hay algunas personas que han regresado al monte, ¿no? Que eso por alguna razón debe ser. ¿Cómo ves tú ese futuro de la reincorporación? Bueno, por una parte, en el CNR se hizo un instrumento, se aplicó un instrumento que se llama el Registro Nacional de Reincorporación, que actualizó los datos y que arroja que casi los 13.000 personas que ingresaron al proceso se mantienen. O sea, la gran mayoría tienen vocación de paz y se mantienen en el proceso. Por otra parte está ECOMUN, Economías Sociales del Común, que es una organización de la economía social y solidaria para facilitar esta reincorporación económica, que
que reúne aproximadamente 120 cooperativas y asociaciones y que reúne más o menos 5.000 personas. Sin embargo, tiene dificultades, por ejemplo, para acceder al sistema financiero. Tiene, por ejemplo, no tiene un apoyo técnico ni financiero para que pueda seguir funcionando. Entonces, las perspectivas es fortalecer estas herramientas de reincorporación económica para que todas estas personas que se han mantenido hasta el día de hoy en el proceso de paz sigan con ese arraigo a la civilidad. Y por otra parte está pendiente la aprobación de la ruta de reincorporación a largo plazo, que sería... ¿Que es una ruta de la ARN o una ruta conjunta? No, es una política concertada, se viene concertando tanto como con gobierno como con el componente FARC, pero aún sigue sin aprobar por objeciones del componente gubernamental. Esta es la ruta que a 8 años permitirá estructurar la reincorporación integral de todo el personal en proceso de reincorporación. Sin embargo, sigue pendiente su aprobación. También está la dificultad del acceso a la educación superior, no hay una ruta de acceso a la educación superior, y además también hace falta darle cumplimiento a un punto del acuerdo, que es crear un sistema de salud de enfermedades derivadas del conflicto y de personas con lesiones derivadas de la guerra, ¿sí? Este punto está aún por implementar. Me llama un poco la atención que hay una ruta de reincorporación a largo plazo que no está aprobado todavía, porque se supone que, digamos, bajo el gobierno Santos había una reincorporación temprana, con medidas de reincorporación temprana, la asignación única, la bancarización, la renta básica, pero que también habían ciertas cosas a largo plazo. Fue que esa ruta se renovó, se amplió, se cambió. ¿Qué pasó con eso? En el CNR inicialmente se dio gestión a estas medidas de reincorporación temprana, ¿sí? Que eran en un principio para poder impulsar el proceso, digamos. Ya en una segunda etapa empieza el tránsito hacia el gobierno, hacia el nuevo gobierno de Iván Duque, donde ya empieza a darse discusión, pero que por el componente gubernamental se impone una política denominada paz con legalidad, que es el enfoque o la interpretación propia del gobierno al acuerdo, ¿sí? Okay. Esta ruta a largo plazo es realmente la ruta ya adaptada a las nuevas políticas del gobierno Duque. Sí, porque tiene que ser concertada por las dos partes, entonces por eso ya se había concertado un documento, sin embargo volvió a ser objetado por la parte gubernamental, entonces sigue sin aprobarse. Entonces, optimistas frente a la reincorporación de los excombatientes. Sí, hay que resaltar la voluntad de paz, la autogestión, también hay que tener en cuenta el panorama geográfico territorial de la reincorporación, porque se venció la figura de los ETCRs, entonces estos espacios están en vilo, y la proyección es que para que el proyecto tenga éxito tiene que estar de manera integral, sustentada. Entonces, por eso es importante darle el sustento para que estos espacios puedan articularse a los municipios ya en términos, pues, de la civilidad y de la legalidad. Ok, muchas gracias, Camilo. Bueno, con gusto.